¿Qué tal? ¿Cómo están? En Facebook, Fernández Norona, GF Norona Oficial en YouTube y GF Norona Oficial en TikTok. Vamos a esperar a que tengamos quórum. Ya aquí ya tenemos, aquí ya hay un like. Acá también ya entró Brian Espinosa. Así es que ya tenemos quórum por todos lados. ¿Cómo están? 6 en punto. Como pueden ver, estoy en Tepoztlán. Y me voy al rato me voy de regreso a la Ciudad de México porque mañana también, como ustedes saben, hay sesión de la Comisión Permanente. Entonces, pues tengo que atenderla desde temprano. Hay reuniones desde las 9 de la mañana, aunque la sesión es hasta las 11. Regularmente tenemos la previa de la coalición Morena-PT Verde a las 9 de la mañana. En la pasada legislatura había desayuno, ahora no. Es la reunión de trabajo, luego se van a desayunar a pasos perdidos, que se llama. Y a las 10 atiendo la mesa directiva. Y a las 11 es la sesión de la comisión permanente. Yo creo que mañana habrá únicamente pues, la agenda política. Y si da tiempo una ronda de iniciativas. La verdad es que pues está tranquilo con todo. Me parece que no hay un tema. Bueno, el tema que hoy vamos a tocar, habíamos comentado que Enrique Peña Nieto había cumplido la regla no escrita de todo expresidente de la República, sobre todo de origen priista, porque el cabeza hueca de Fox no la respetó nunca, y el cretino del usurpador de Calderón, menos pues ni presidente fue, entonces dice, para mí no aplica. Acción Nacional ha tenido su tiempo. Ahora sí que, como dice el usurpador de Calderón, haya sido como haya sido, tuvo su tiempo, tuvo su espacio, tuvo sus 6 años y no le ha bastado, ha seguido interviniendo en la política, además con la hipocresía, con la mala fe, con la perversidad que lo caracteriza. Es un tipo siniestro, francamente. Entonces Peña se había mantenido con el pico cerrado y de repente el muy simple sale a hablar no sabe por qué se canceló el aeropuerto en el lago de Texcoco. No pudo terminar el tren Toluca-México. Era su estado, él fue gobernador del Estado de México, ahí nació, lo anunció con bombo y platillo y lo dejó ahí, no lo terminó nunca. El tren Toluca-México, México-Toluca. Sí pretendía a cambio vender el campo militar número 1F, 8,5 millones de metros cuadrados de bosque, que hoy es parte de la 4ª sección del bosque de Chapultepec. Es una zona que a la fecha no conozco, yo la defendí, nos metimos cuando me mandaron la información, pero de repente hay información y ahí se queda. Y un día tomé la información y yo no daba crédito. Es evidente que fue de dentro del ejército que esa información me llegó. Eso no lo he dicho, creo, nunca. Tenía fotos aéreas del campo militar. Tenía toda la información de lo que ahí tenía, un acueducto de la época mexica, un acueducto de la época colonial, que es una zona de mucha agua. A un lado está afuera, es exactamente en frontera con el perímetro del campo militar número 1F, la ermita de Vasco de Quiroga. Ya la recuperaron, se puede visitar, entiendo. Yo la conocí cuando está todavía en ruinas y es majestuosa. A mí me gustó mucho, es una edificación muy bella, colonial. Y 8,5 millones de metros cuadrados de bosque, la primer fábrica de pólvora
que hizo ahí la colonia española, la corona española. Sacaron la fábrica, ahí estaba la fábrica de armamento del ejército, pusieron la primera piedra en Puebla, sacaron de ahí la zona habitacional militar que había dentro, empezaron a desplazar a la gente. Las escuelas que allá había, las escuelas en las zonas militares también pueden acceder la niñez de las colonias que circundan la zona militar. De hecho, fue con quienes más tensión tuvimos, por eso llevamos a protestar, no bloqueamos nada. Si acaso nos sentábamos en el arroyo vehicular que daba acceso a una de las montones de puertas que tiene el campo militar, que es lo que fue, ya no es el campo militar número 1F. Y lo que hacían era cerraban todo, panzón, para no dejar entrar, no dejar salir, sobre todo a los padres más de familia, y no los echaban a andar. Y nosotros les decíamos, oigan, van a cerrar esas escuelas, los hijos se van a quedar sin escuelas, les valía madre. Ellos lo único que querían era dejar al niño irse, recogerlo, irse, no, o sea, nada, de un nivel de inconsciencia. Y si en algún momento estuvimos a punto de ser agredidos fue por ellos. Nosotros nunca, no bloqueamos ninguna, o sea, perdón, es que no estaba en modo vuelo, no me fijé en qué momento quité el modo vuelo. Medio mundo tiene este número, pero se convirtió en una pesadilla, entonces ya no hay manera. Yo les decía, fueron meses de protesta, ese campo sí lo tenía para la venta, y ahí se estaba construyendo una estación del tren Toluca-México que iba a ser previa a la estación final. Según entiendo, que iba a observatorio, creo yo. O sea, ya no estoy seguro, fíjense, a lo mejor esa era la última estación en el campo militar, no lo creo. Pero ahí se tenía prevista. Entonces, una vez, un hombre que ni siquiera recuerdo su nombre, SDP Noticias se portó muy bien en ese momento. Fue de los pocos espacios que le dieron difusión. Y fuimos a hacer un reportaje, la colonia se llamaba Boscoso, no había nada verde, nada. Habían vendido seguramente una parte de la zona militar. Seguro fueron especulando con el terreno, no tengo dudas. Y daban exactamente a la frontera con el campo militar y se veía todo porque era impresionante. Si tú ibas por observatorio, por constituyentes, están las bardísimas, no se veía nada, pero si ibas por atrás, les veías los calzones, se veía todo. Ahí están los reportajes en SDP Noticias que hicimos en su momento, fue una lucha muy dura. Bueno, Peña no acabó ni siquiera. Y Meade, que tiene fama de decente, pues estuvo de acuerdo, era el secretario de Hacienda, estuvo de acuerdo con Cienfuegos. Y a mí me mandaron un documento. El hombre que firmaba ese documento, un teniente coronel, yo creo que debería llamarse así, ahorita olvido el nombre, debería llamarse así esa zona que se recuperó, firmaba un documento muy crítico, planteando que iba a tener problemas de vialidad, problemas de agua, de por sí es un problema, Constituyentes. Es muy complicada esa vialidad, y si se hacía una zona de alto ingreso, pues iba a tener un impacto negativo. Decía que quien tenía que girar las autorizaciones era el gobierno de la ciudad. Mancera estaba en el ajo ahí, en ese tema. Y era un documento muy crítico. Luego lo mandaron a Cancún y ahí apareció supuestamente que se suicidó. Una cosa muy fuerte. Sí, por eso dije supuestamente. Entonces Peña ni siquiera acabó ese tren, que era una de sus obras emblemáticas. Que iba a acabar, el aeropuerto no lo iba a acabar. Estaba previsto supuestamente terminarse en 2027, así como son de corruptos no lo hubieran terminado nunca. Hay una primera etapa. Es impresionante y con la pandemia se atravesó menos. Es impresionante que en 2 años, en plena pandemia, el compañero presidente con las Fuerzas Armadas haya construido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en ese plazo, y con
una cantidad equivalente a lo que debe de impuestos Salinas Pliego. Entonces, el tipo no había dicho nada. Su gobierno fue un desastre. Bueno, pues fue tan malo que acabó coadyuvando a nuestro triunfo, porque la gente ya estaba hasta las orejas. Se juntaron una serie de factores, la tenacidad, la permanencia, el compromiso, la entrega. Pues el compañero presidente fue extraordinario, la verdad. Primero como líder opositor y luego como presidente. Y se cayó la boca todo el tiempo. Bueno, todo el gobierno, el compañero presidente se cayó la boca. Nunca salió a decir esto que ahora dijo en el gobierno la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Venga, vino aquí al pie del cañón, comandante, ni perdón, no olvido, cárcel a los hipócritas, vendepatrias, felicidades, Claudia Sheinbaum, viva AMLO. Entonces, no habló. Todo el sexenio del compañero presidente no habló. ¿A qué venía? Que hoy, ya ahora a Fabiola Falcón le clonaron la cuenta. Hay una... Acabo de quitarme. Sí. Ya saben, puros insultos, ni una crítica. Exacto. Entonces, no habló nada. O sea, cumplió esa regla no escrita. Y ahora sale a decir gracias. Que no sabe por qué. Insisto, que alguien me pase su dirección y le mando el libro La cancelación de Jiménez Espriu. Toda la explicación técnica de por qué iba a ser un desastre, un colapso ahí medioambiental. De por sí la zona oriente tiene problemas de abasto de agua, se inunda, y eso que el lago de Texcoco es un vaso regulador. Hay mucha agua, es absorbida en época de lluvias. Tú pavimentabas eso con el aeropuerto y toda la implicación de infraestructura, de viviendas, de comercio, de todo. Todo eso se iba a pavimentar. Era una necedad. Y el lago Nabor, ¿qué se llama? Que está ahí estaba, fue una parte del lago que es Nabor Carrillo, creo que se llama, que se recuperó ahí de lo que era el lago de Texcoco, que era inmenso, y que empezó a haber aves que regresaron. Pues todo eso iba a ser un desastre, una verdadera hecatombe medioambiental. Iban a aumentar las inundaciones, iba a aumentar la falta de agua. Era y además toda la especulación, vender los terrenos del aeropuerto Benito Juárez, vender lo que hoy es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que era la base militar de Santa Lucía. Ya aquí he dicho, esta Mitre, esta empresa estadounidense que dijo que no podían funcionar los dos aeropuertos. Yo me acuerdo que todavía nos invitó la Secretaría de la Defensa, siendo yo diputado, a volar del Benito Juárez al Felipe Ángeles con el funcionamiento de los dos aeropuertos para demostrar que no había ninguna dificultad. Por supuesto que volamos para el Felipe Ángeles en diversas etapas. Yo lo visité quizás 3 ocasiones antes de su terminación. Impresionante el trabajo, lo que decían, que la torre estaba chueca, que el cerro no iba a permitir el despegue ni el aterrizaje. Todas las intrigas que hicieron, y a la fecha lo siguen saboteando. A la fecha las líneas aéreas comerciales mexicanas se niegan a volar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles porque exigen privilegios, exenciones fiscales, disminuciones de los costos. Es mucho más barato que el Benito Juárez, y todavía querían más las líneas aéreas comerciales. Ya por terminarse el tren, hay un problema ahí en un tramo del Estado de México. Ya debería haberse concluido, pero este año se termina. Y eso ayudará mucho porque hará que en 40 minutos estés en el aeropuerto. En la medida que haya más vuelos, pues es el aeropuerto. Para el Mundial de Fútbol,
todas las operaciones van a ser ahí. Así es que, y dice Peña que no sabe. Y entonces le salió un bombazo por donde menos esperaba, además, porque no pueden decir, yo aquí manifesté dudas porque vi la nota del Reforma, pero me había pasado de noche que la nota viene de un diario israelí que dio a conocer que recibió $25 millones de soborno para contratar el sistema Pegasus de espionaje, por cierto, que fue un escándalo en su momento. Hizo una entrevista ayer, si mal no recuerdo, con Ciro Gómez Leiva, diciendo que él sirvió al país con pasión, con entrega, con amor, o sea, como son de farsantes en la derecha. Y no hay contradicción. Miren, cuando tomó protesta, lo he platicado aquí, cuando tomó protesta el compañero presidente López Obrador, 1 de diciembre de 2018, pues era nuestra fiesta. Yo era de la bancada del PT y pedí estar en la comisión que recibiría a Peña. Y no voy a decir quién, pero había un diputado ahí del PT que me hacía mucha grilla. Entonces empezaron a intrigar que yo iba a hacer un escándalo, que la chingada, y en realidad yo me metí a esa comisión para garantizar que nadie molestara a Peña. ¿Cómo? Para garantizar que nadie molestara a Peña. Porque pues, era nuestra fiesta. Él podía no haber ido, podía haberse ausentado, sin más. No era necesario que llegara. Digo, pues es parte del ceremonial, pero si no estaba, se iba a entender perfectamente. Y él, al decidir acudir, pues era un error que nosotros echáramos a perder nuestra fiesta maltratándolo y generando una tensión innecesaria. Entonces, todavía previo a que se diera el 1 de diciembre, hubo presiones muy fuertes para que yo no estuviera en esa comisión. Todo el mundo quería estar en la del compañero presidente, obvio decirlo. Y yo me mantuve firme, les dije, no, hombre, yo voy a garantizar que no lo molesten, y así fue. Así fue, de hecho hubo compañeros que se aceleraron y yo, tranquilos, ¿no? Iba yo a la derecha de Peña. De hecho, cuando llegó, ya he comentado, estaba el metro, no estaba funcionando la vialidad, o sea, sí estaba la vialidad de Congreso de la Unión, pero solo para el presidente electo y para el presidente saliente. Y cuando llegó Peña había un montón de gente del otro lado del metro y ya sabrán lo que le dijo, le llovieron. Y a mí, antes de que llegara Peña, me decían, con dignidad, Noroña, bien. Y yo eso hice, o sea, aquí compartido que le recordé, ¿te acuerdas? Le dije la última vez que nos vimos, presidente. Y me dijo, no, en el Vaticano, cabrón, en la Capilla Sixtina. Y así, es cierto, sí, desde entonces no nos veíamos. O sea, comentamos algo y luego empezamos a caminar y ahí los codazos con los del PRI que lo iban blanqueando. Yo dije, adelante, camarada, yo vengo a ayudar, pero si no, no pasa nada. Y entonces René Juárez, que era el líder de la banca del PRI, no, cabrón, o sea, yo aquí se sabía clarísimo la importancia de que yo ayudara. Y he compartido, no diré qué diputado del Estado de México, lo entregué arriba. Sano y salvo, y un diputado del Estado de México con lágrimas en los ojos me agradeció. No se me olvida. Y luego mis compañeros gandallas me quitaron mi lugar, mi curul, la ocuparon, no había donde sentarme. Entonces me senté arriba ahí como si fuera yo en la mesa directiva. Así es que recibí y despedí al compañero presidente López Obrador, me salió mejor. Ay. Pues el buen Peña está en un problema. Porque hoy la Fiscalía General de la República ha dado a conocer que abrió el proceso de investigación. Informó también que denuncias que había contra Peña no habían sido ratificadas. Entonces, yo creo que pues que está en una dificultad.
porque si lo que ha trascendido es cierto, pues explicaría por qué puede vivir tan tranquilo. Y cuando me refiero tan tranquilo, me refiero al costo de la vida en España, igual que el usurpador de Calderón. Calderón se justifica diciendo que trabaja para una universidad facha o un programa facho de la derecha española, que ahí lo tienen cobijado y protegido. Pero Peña ni eso, o sea, no se le conoce ninguna actividad laboral que le permita vivir en España, ni que fuera Sigro Gómez Leiva. No estoy diciendo que Ciro sea corrupto, estoy diciendo que ha ganado muy bien en los últimos años y puede irse a vivir a España. Parece que es el refugio de los canallas. Entonces, pues es la nota principal. Pues mañana, si los del PRI se ponen como han estado últimamente, pues van a tener fuerte respuesta de las legisladoras y legisladores del movimiento, porque pues, de verdad no tienen vergüenza, hombre. Ayer en la entrevista con René Delgado me decía las críticas de Alejandro Moreno, decía yo, el demócrata, el honesto. Ay, ay, ay. No. Fíjense que antes de continuar con la parte política, pues, terminé el libro de Kazantzakis, es muy fuerte. Cuau López, buen martes, senador. Hay que recordarle a Romero su gasolinazo en 2017 o esa reforma eléctrica de 2013 con la que según no iba a haber gasolinazos. Son unos farsantes y se hacen los desmemoriados, pero el pueblo se acuerda bien, afortunadamente. Terminé el de Cristo Nuevo Crucificado, es muy fuerte y muy desalentador, la verdad, porque iba a checar si es una historia real, tiene todos los visos de serla. Porque triunfa la avaricia, la traición, el canalla, el hipócrita, la injusticia, la barbarie. Es terrible, es terrible la historia. Completita, es muy buena, me gustó, es un libro, sí me hizo llorar, es un libro fuerte, afortunadamente. En nuestro país estamos en un momento político extraordinario, de un nivel de conciencia muy grande, pero se ven estos comportamientos. Ahora que salió la encuesta del Financiero, que yo comparto, que es muy temprano, o sea, no tiene sentido. Empiezan a salir las voces internas, muy desafortunadas, como si fueran los de la derecha, soltando majaderías, sin ton ni son, otra vez. O sea, es muy temprano, pero si tienen una apuesta para el 2030, pues hablen de las virtudes de la persona, en vez de decir chingaderas de los que no son que no están en su corazón. Tlaloc Rabiela, aquí enseñé el libro el otro día que me mandaste, por supuesto que no lo he empezado, de George Orwell. Senador, le envió un libro, aquí lo mostré por correo a la dirección de su oficina, sí, ya lo recibí, aquí lo comenté hace o ayer apenas, no, yo creo que desde el fin de semana lo mostré, de Animal Farm, Granja de Animales en español, de George Orwell. Sí lo mostré. Entonces, y compartí aquí el tema. Muchas gracias y gracias por tu cooperación. Entonces les decía, terminé el libro
Y empecé, lo compré en La Sombra del Sabino. Una mujer que vio que lo había adquirido me dijo, está bellísimo el libro. Elizabeth Strout, I. William. Ya voy más de la mitad. Está muy bonito, muy bonito. Tengo ganas de leer otras cosas de esta mujer. Parece que tuvo una infancia muy dura. Me parece. La tuvo. Y el libro está muy bonito, es un libro muy bonito. Y con la edad que tengo, pues más sentido me hace porque es una familia, ya una expareja ya veterana. Entonces, ya les comentaré, muy bonito el libro. Pues ella es una mujer, es 4 años más grande que yo, tiene 69. Y ella y su ex viven en Nueva York. Es interesante el libro. Es un libro, pues no es autobiográfico en sentido estricto, pero habla de su vida y de la vida con su primer marido, que es William. Entonces, ¿cómo son las relaciones humanas? Muy, muy bien escrito y muy, muy bello hasta donde va. Ya les diré al final. Yo creo que lo acabo entre mañana y pasado mañana. Mañana me voy hoy a la Ciudad de México y me regreso mañana, porque la gira de este fin de semana es en Morelos. Entonces me vengo para acá. Y así va. No nos ha mandado. Mándale un recado a Paola que hay del domingo. Okay. Por favor. Gracias. Además del tema de Peña, está pues las palabras que dijo Viola Davis al recibir el Oscar, reconociendo a la compañera presidenta que a pesar de la manera en que se ha comportado el gobierno de Estados Unidos con nosotros, con nuestro pueblo, tanto allá como acá, se mandó todo el apoyo a las personas que en Texas, equipos de rescate. Eso fue muy bonito el mensaje. En contrapartida, el presidente Trump anunció aranceles, 50% al cobre y 200% a farmacéuticas. Esto no debe aplicar a nuestro país por el tratado que tenemos y que se revisa este año, por cierto, o el siguiente. Todavía nada. Pues ya sí, eso lo voy a leer. Ya es pues ya es martes, con que todavía nada. Y pues siguen las tensiones porque se da este problema otra vez de los aranceles. Hay que acordarse que en acero y aluminio también planteó. Está fatalmente impreso esto, está todo encimado. Te lo paso aquí. Y mira. Y la secretaria de Seguridad Pública aprovechó lo de las protestas contra la gentrificación para volver a amenazar a los migrantes, sobre todo de origen mexicano, a las personas migrantes. Y la verdad es que no sería incorrecto plantear que criticar esas manifestaciones por esa reacción, porque está complicado que estén actuando terriblemente y que de este lado se tenga que mantener el silencio. Pues eso no. El silencio, hay veces que funciona, pero la mayor parte de las veces no. Entonces, pero evidentemente es desafortunada la manifestación
en la medida que es xenófoba, en la medida que es violenta, en la medida que pierde de vista los derechos humanos de las personas. Que es justo lo que estamos criticando del gobierno de Estados Unidos, y que responder con la misma moneda pues, es equivocado, sin duda, sin duda. Reitero, más allá de los efectos que pueda tener, positivos o negativos, pues es como darles la razón. Pues es justo lo que está diciendo la secretaria de Seguridad del gobierno de Estados Unidos, que pues para conocer su talante ni siquiera emitió una disculpa por la agresión al senador Padilla. Y yo no dejo de sorprenderme que el Senado de Estados Unidos se haya comido una agresión de ese tamaño, más allá de la evidente manifestación de senadores y senadoras demócratas, pero me parece que el Senado como institución no debería haber dejado pasar una cosa así. Que hoy son los demócratas y mañana serán los republicanos. Y eso no debe vivirlo nadie, y mucho menos un senador, una senadora de la República. O sea, reitero, si eso hubiese pasado aquí, que dicen que es una dictadura. Imagínense que a Marco Cortés, si era un cuestionamiento a algún funcionario del gobierno nuestro, y lo sacaran a empellones y lo tiraran, lo hincaran y lo acostaran boca abajo y lo esposaran. Primero se moría del susto, porque son muy gallitos porque saben que no les va a pasar nada, les pasará algo así y entonces sí, se morían del susto. No sería incorrecto, absolutamente abusivo, arbitrario, indigno, autoritario. Eso sí que sería autoritario. Y pasa en la democracia que tanto admiran y no han dicho nada. Yo no escuchaba a nadie del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano que diga nada sobre ese tema. Nada. Nada es nada. Y que digan que es por ayudar son unos farsantes. Cada que hay una declaración del gobierno de Estados Unidos que pretende vulnerar la fortaleza, la credibilidad del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ellos lo hacen suya y la difunden y la manejan como una verdad absoluta, indiscutible. Son unos lacayos, unas personas lacayas, las de la oposición. Y ayer comenté, por cierto, en el programa eso, que no les veía yo tamaños para hacer oposición. Pues ya llegamos a la mitad de la transmisión. Veamos la audiencia por Radilla Pacheco, ya hasta hubo una disculpa pública y una serie de medidas que se tomaron, no sé de qué plantea, no alcancé a ver el nombre. Marco Antonio Martínez. El texto de los años heridos es muy bueno, es un excelente libro. Gracias por su recomendación, es muy fuerte. Sí, eso es lo que era el PRI. Jaime López, en la próxima sesión, si lo aluden, participa, diga a la oposición que si no creen el pueblo nos quiere, que lean el chat en vivo. Saludos desde la Feria, Texas. Ya saben, hombre, ya saben que el pueblo los alucina. Pues todavía hay un sector que vota por ellos. Pues el problema es ese. El problema es ese, que hay un sector que vota. Cuando digo el problema es ese, es por los personajes que no les gustan. Creen que desapareciendo los pluris van a desaparecer, pues no. Mientras la gente vote por esos partidos van a seguir estando ahí. Pues tan simple como eso. Tan simple como que la gobernadora de Chihuahua no es pluri, ganó de mayoría la gobernatura. Por poner un ejemplo. Pero bueno, ya lo verán sus ojos.
2027, yo de verdad creo que el PRI desaparece en 2027. Veo muy difícil sus condiciones, si va con el PAN malo, si va sin el PAN malo. Y el propio Acción Nacional, bueno, se le fue la boca a Jorge Romero diciendo que si le demostraban que no tenía razón, renunciaba, y no la tiene, ha mentido, se lo ha demostrado Morena, y ahí sigue tan campante, lleva 4 días. Óscar Hernández, buenas tardes, senador, saludos, muchas gracias por la cooperación. A ver, échame el texto. Tengan paciencia, voy a leer un texto que me mandó Aka, que es un compañero de Chicago, si mal no recuerdo. Es en la ceremonia del 4 de julio en Rochester en 1852. Es un discurso que hizo. ¿Dónde está? No está quién lo hizo. Sí, pero ¿quién hizo el discurso? Ahí estaba, está. Ah, con los dedos, sí. Debe ser. Pues no. Lo hizo Frederick Douglass, La hipocresía de la esclavitud estadounidense, se llama el discurso. Pues no quiere. Sí, o de mayoría. Conciudadanos, con su perdón, permítanme preguntar. Creo que bueno, primero les voy a leer el discurso y luego les voy a decir lo que creo. ¿Por qué me han llamado para hablar aquí hoy? Que él, por ejemplo, por supuesto, era afroamericano, dirían hoy, negro, era en ese tiempo. ¿Qué tenemos que ver o a quienes represento con su independencia nacional? ¿Acaso nos incluyen los grandes principios de libertad política y de justicia natural plasmados en la Declaración de Independencia? Y estoy, por lo tanto, llamado a traer nuestra humilde ofrenda al altar nacional, a confesar las ventajas y expresar mi devota gratitud por los beneficios de su independencia. Quisiera Dios que tanto por su bien como por el nuestro se pudiese honradamente dar una respuesta afirmativa a estas preguntas. Mi tarea sería entonces fácil y mi carga ligera y agradable. Porque ¿quién es tan frío como para no sentir el calor de la simpatía de una nación? ¿Quién es tan obstinado y cerrado a los reclamos de gratitud como para no reconocer agradecido dichos incalculables beneficios? ¿Quién es tan imperturbable y egoísta como para no sumar su voz a los aleluyas del jubileo de una nación, cuando las cadenas de la servidumbre han sido arrancadas de sus miembros? Ese no soy yo. Si así fuera, hasta los tontos podrían hablar con elocuencia y el cojo saltar como una gacela. Pero no es el caso, digo esto con la triste conciencia de la disparidad entre nosotros. No estoy dentro de este glorioso aniversario. Su gran independencia solo revela la inconmensurable distancia entre nosotros. Los beneficios que hoy celebran no son disfrutados por todos. La rica herencia de justicia, libertad, prosperidad e independencia que sus padres les dejaron es compartida por ustedes, no por mí. La luz del sol que les dio vida y les sanó a mí me ha traído azotes y muerte. Este 4 de julio es suyo, no mío. Puede que ustedes lo celebren, pero yo debo llorar. Arrastrar a un hombre encadenado al gran templo iluminado de la libertad y pedirle que se una a ustedes en gozosos himnos sería una burla inhumana y una ironía sacrílega. ¿Acaso ustedes, ciudadanos, pretenden burlarse de mí al pedirme que hable hoy? Si es así, su conducta tiene un nombre, y déjenme que les advierta qué peligroso copiar el ejemplo de una nación, Babilonia, cuyos crímenes que se elevan hasta el cielo se ejecutaron en nombre del Todopoderoso, enterrando a dicha nación en una ruina irrecuperable. Conciudadanos, detrás de su tumultuosa alegría nacional, escucho el lamento de millones de personas cuyas cadenas, ayer terribles y pesadas, se vuelven hoy más intolerables ante los gritos de júbilo. Si los olvido, si hoy no recuerdo a esos sangrantes hijos del dolor, que mi mano derecha pierda su destreza y que la lengua se me pegue al techo de la boca. Olvidarlos, pasar por alto sus injusticias, unir mi voz al coro popular sería la traición más escandalosa y chocante y me condenaría al oprobio ante Dios y ante el mundo. Mi tema es, por lo tanto, conciudadanos, la esclavitud estadounidense. Me referiré a este día y a sus características populares desde el punto de vista del esclavo. Desde aquí, identificado con el siervo estadounidense haciendo mías sus injusticias, no dudo en declarar con toda mi alma que el carácter y la conducta de esta nación nunca fueron tan negros para mí como este 4 de julio. Ya se trate de las declaraciones del pasado o de las declaraciones del presente, la conducta de la nación parece igualmente atroz y repulsiva.
Estados Unidos falsea el pasado, falsea el presente y se compromete solemnemente a falsear el futuro. En esta ocasión, de pie junto a Dios y al esclavo oprimido y sangrante, osaré en nombre de la escandalizada humanidad, en nombre de la libertad encadenada, en nombre de la Constitución y la Biblia desatendidas y pisoteadas, atreverme a cuestionar y a denunciar con todo mi énfasis todo lo que contribuye a perpetuar la esclavitud, el gran pecado y vergüenza de América. No seré ambiguo, no me excusaré. Emplearé el lenguaje más severo que pueda encontrar y, sin embargo, no diré una sola palabra que no sea reconocida como correcta y justa por aquellos que no estén cegados por el prejuicio o que no son esclavistas de corazón. Pero imagino que alguien de la audiencia dirá: es exactamente en esta circunstancia que usted y sus hermanos abolicionistas fracasan en impresionar favorablemente al público. Si argumentaran más y denunciaran menos, si persuadieran más y reprocharan menos, sería mucho más probable que su causa triunfara. Pero si me lo permiten, cuando todo es obvio, no hay nada que argumentar. Sobre ¿qué punto del credo antiesclavista quieren que argumente? ¿Sobre qué parte del tema necesita aclaración el pueblo de este país? ¿Debo esforzarme en demostrar que el esclavo es persona? Pero este punto ya está admitido. Nadie lo duda. Los mismos esclavistas lo reconocen cuando promulgan leyes para su gobierno. Lo reconocen cuando castigan la desobediencia al esclavo. En el estado de Virginia hay 72 delitos que, si son cometidos por un hombre negro, independientemente de lo ignorante que sea, merece la pena de muerte. Mientras que solo 2 de esos mismos delitos hacen a un hombre blanco merecedor del mismo castigo. ¿Qué es esto sino el reconocimiento de que el esclavo es un ser moral, intelectual y responsable? Se admite la humanidad del esclavo, se admitida porque en los estados del sur los libros están llenos de leyes y ordenanzas que, bajo graves multas y castigos, prohíben que se enseñe a un esclavo a leer y escribir. Cuando puedan mostrarme leyes semejantes aplicadas a los animales del campo, entonces podremos discutir la humanidad del esclavo. Cuando los perros en sus calles, los pájaros del aire, el ganado en sus colinas, los peces del mar y los reptiles que se arrastran sean incapaces de distinguir al esclavo de la bestia, entonces discutiré con usted si el esclavo es persona. Por el momento, basta simplemente afirmar la igual humanidad de la raza negra. No es sorprendente que mientras nosotros aramos, plantamos y cosechamos usando todo tipo de herramientas mecánicas, levantamos casas, construimos puentes y barcos, trabajamos metales de bronce, hierro, cobre, plata y oro, mientras leemos, escribimos y calculamos, haciendo de dependientes, mercaderes, secretarios, teniendo entre nosotros abogados, doctores, ministros, poetas, escritores, editores, oradores y maestros, mientras nos embarcamos en todo tipo de empresas comunes a otros hombres, buscando oro en California, cazando ballenas en el Pacífico, alimentando ganado y ovejas en las colinas, viviendo, moviéndonos, actuando, pensando, planeando, viviendo en familia como maridos, esposas e hijos y sobre todo confesándonos y adorando al Dios cristiano y anticipando con esperanza la vida y la inmortalidad más allá de la tumba, ¿se nos exija demostrar que somos personas? ¿Querrían que argumentara que las personas tienen derecho a ser libres? ¿Que la persona es la legítima propietaria de su propio cuerpo? Ya lo han declarado ustedes. ¿Debo argumentar que la esclavitud es injusta? Es una pregunta para los republicanos. Es algo que debe decidirse según las leyes de la lógica y la argumentación, como si fuera un asunto plagado de grandes dificultades que requiere una dudosa aplicación del principio de justicia y que resulta difícil de comprender. ¿Cómo me vería hoy si en presencia de los estadounidenses tuviera que dividir y subdividir mi discurso para demostrar que las personas tienen un derecho natural a la libertad? Hacerlo sería ponerme en ridículo e insultar su inteligencia. No hay una sola persona bajo la bóveda celestial que no sepa que la esclavitud es injusta. ¿Qué acaso debo argumentar que no está bien transformar a las personas en bestias? Robarles su libertad, hacerlos trabajar sin salarios, mantenerlos ignorantes de sus relaciones con sus semejantes, golpearles con palos, arrancarles su piel con un látigo, ponerle grilletes en sus miembros, cazarlos con perros, venderlos en subastas, destruir sus familias, romperles los dientes, quemarles la carne, privarles de comida para que se sometan y obedezcan a sus amos. ¿Debo argumentar que un sistema tan manchado y marcado con sangre es injusto? No, no lo haré. Tengo formas mejores de emplear mi tiempo y mi fuerza en dichos argumentos. ¿Qué queda entonces por argumentar? ¿Que la esclavitud no es divina? ¿Que Dios no la instauró? ¿Que nuestros doctores en teología se equivocan?
Hay blasfemia en esta idea. Lo que es inhumano no puede ser divino. ¿Quién puede razonar frente a semejante declaración? Los que puedan, adelante. Yo no puedo. Ya pasó el momento de dichos argumentos. Lo que se necesita en momentos así es una sofocante ironía, no argumentos convincentes. Ay, si tuviera la capacidad y pudiera llegar a los oídos de la nación, hoy derramaría un ardiente torrente de mordaces mofas, de terribles reproches, de paralizante sarcasmo y de severos reproches, porque lo que se necesita ahora no es luz, sino fuego, no es la suave lluvia, sino truenos. Necesitamos la tormenta, el torbellino y el terremoto. Hay que reavivar la sensibilidad de la nación, hay que despertar la conciencia de la nación, hay que sacudir la corrección de la nación, hay que exponer la hipocresía de la nación y hay que denunciar sus crímenes contra Dios y contra las personas. ¿Qué es para el esclavo estadounidense su 4 de julio? Yo les respondo, un día que le revela, más que cualquier otro día del año, la tremenda injusticia y crueldad de la que es víctima constante. Para él su celebración es una farsa, su alardeada libertad una profana licencia, su grandeza nacional hinchada de vanidad, su regocijo vacío y sin corazón, sus gritos de libertad, igualdad, huecas burlas, sus plegarias e himnos, sus sermones y agradecimientos, con toda su ostentación religiosa y solemnidad son para él mera grandilocuencia. Fraude, engaño, impiedad, hipocresía, un tenue velo para cubrir delitos que avergonzarían a una nación de salvajes. No existe nación sobre la tierra en este mismo momento que sea más culpable de prácticas tan escandalosas y sangrientas como el pueblo de los Estados Unidos. Busquen donde quieran, recorran todas las monarquías y despotismos del viejo mundo, viajen por Sudamérica, persigan cada abuso y cuando hayan encontrado el último, comparen lo encontrado con las prácticas diarias de esta nación y acabarán diciendo conmigo que en el terreno de la repulsiva barbarie y la desvergonzada hipocresía, Estados Unidos no tiene rival. Esto lo dijo, como ya lo comenté, Frederick Douglass, que fue hijo de una esclava y su amo blanco, nació en Maryland en 1817, se volvió famoso tras escribir su autobiografía en 1845, en la que escribió cómo escapó de la esclavitud. En 1852 fue invitado a ser orador durante una ceremonia del 4 de julio en Rochester, Nueva York, y sin embargo, en vez de celebrar la independencia de Estados Unidos, arremetió en contra de la injusticia de la esclavitud en el país. Ni siquiera creo que tenga que decir más. Es un documento de 1852. Y decían que era el orador más brillante del siglo XIX en Estados Unidos. Cualquier similitud es pura coincidencia. Mexicanos en Estados Unidos, mire la respuesta que dio a la pregunta sobre el top 3 para el 2030. Excelente respuesta, no falta respeto a la presidencia, estar con ello faltando tanto. Sí, falta muchísimo. Pero en Estados Unidos usted gana. Muchas gracias por la cooperación, Basilio Velasco, Noñas Pueblo, que es el mejor defensor del pueblo. Muchas gracias, creo que fueron los dos que entraron. Disculparán que Oscar Hernández ya lo había leído, que leí completo el documento, llevó un poco de tiempo, pero me parece que era importante. Carlos Santos, le informo que las redes sociales en los Estados Unidos están hablando con H positivamente a nuestra presidenta por haber con H y con B grande mandado ayuda a Texas. Pues claro, estoy orgulloso de nuestra presidenta a pesar del maltrato. Pues claro, porque uno debe, María Sánchez, vas a caer muy pronto, pues de sueño en la noche. Y a lo mejor antes, a lo mejor en el camino a la Ciudad de México, caigo de sueño. En el trayecto. El padre de la oratoria, según la historia, dice Aida Espinosa, mira, sí, dicen que era el mejor orador del siglo XIX en Estados Unidos. Pues ella ya cayó. Sí, exacto. Ella cayó antes. Hay pocos efemérides. Amenazas, injurias. Pues sí, Lupita Falcón, nada más que, como dice el refrán, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, es el dicho, ¿no? Pues la gente no puede seguir haciéndose la víctima de que la obligan a votar por el PAN en Guanajuato y que sí tienen esas prácticas. Y compran el voto a pesar de que dieron apoyos de 10,000 pesos para la elección del
a gobernador del año pasado, gobernadora fue. Y es un escándalo con el programa. Nuestra candidata Alma lo hizo público. Y a pesar de eso no sucedió nada, pero la gente tiene que... A eso nos enfrentamos todo el tiempo, en muchas elecciones, desde el 88 con el ingeniero Cárdenas, y luego en 2000, en 94, en 2000, en 2006, en 2012, en 2018, hasta que con la fuerza del pueblo derrotamos esas prácticas fraudulentas, hasta que la conciencia de la gente dijo, basta, se van. Ahora que estuve el fin de semana en Hidalgo, les recordaba, estuvo a punto de cumplir 100 años el PRI en Hidalgo. Parece que el único estado donde los va a cumplir es en Coahuila. Pero ya se van también. Solo hay una efeméride del día de hoy, se firma el Pacto de Torreón. Ayer me dijeron que había nacido, creo que Ringo Starr, que no estaba en las efemérides, acordando que villistas y carrancistas celebraron una convención para definir la fecha de las elecciones y formular el programa de gobierno. De ahí resultó la convención de Aguascalientes, que Vito Alessio Robles, que era secretario de la convención, la plasmó de manera brillante en su libro La Convención de Aguascalientes, que estoy casi cierto que lo publicamos en el Consejo Editorial. Ese no lo he visto en mis libros ahí. Yo creo que ese se repartió antes. 7 de julio de 1940, Ringo Starr. Sí, eso me dijeron de ayer, que se nos pasó esa efeméride. Uvas, vino y más. Hace rato que no te veíamos, que no se pierde el humor ante las amenazas, Noroña. Anda la perra brava. Pues sí, porque aunque es muy anticipada la encuesta del Financiero, los puso muy irritados. Sí, o sea, falta muchísimo. Entonces, pero bueno, pues así están. Así están. ¿Qué le vamos a hacer? Dicen los senadores, esto se olegea en la Guama. Así es. La Guama Azcapotzalco. No, hombre, si Rocío Collazo, por ejemplo, apoya a Rosiana Nale, pues es muy temprano, pero está bien. Y que hable de las virtudes. Rocío es una gran compañera. Yo tengo aprecio, la verdad. Pues no pasa nada. No pasa nada. Digo, pues debería tener su propio espacio y ahí difundirle y hablar de las virtudes en vez de venir aquí a... Pero no pasa nada. ¿Qué pasó? Un día como hoy muere Kim Il-sung, fundador y líder supremo de la República Popular de Corea del Norte. Mira, Kim Il-sung, que fue el líder histórico de Corea del Norte, un día como hoy murió. También nace John Davison Rockefeller. A ver, pásamelo mejor. Hay Artemisa Gentileschi, pintora italiana, nació un día como de 1953. No lo ubico de nada. En 1982 muere la espía Virginia Hall Goilot, que tampoco la ubico de nada. Y en 1839 nace John Davidson Rockefeller, magnate estadounidense. Y en 1831 John Steele Pemberton, el inventor de la Coca-Cola, que nunca vio a él no vio que su invento lograra lo que es la Coca-Cola. El día de hoy, veneno puro, por cierto. Y la gente, es el refresco más tomado en México. Me estaban diciendo, ahora que estuve, por cierto, ahorita que todavía queda tiempo, Ajacuba, en Hidalgo, es el municipio pionero de los balnearios, de aguas termales. Y se hizo un boom de balnearios y Ajacuba quedó de lado y han reabierto 3 ya de los balnearios y hay mucho menos gente y está muy bonito y muy tranquilo y ahí nacen las aguas termales, minerales. Entonces vayan a Ajacuba. Y me comentaban, porque en Hidalgo se produce pulque. Yo pues, no tomo en general y ahorita pues, que me ando cuidando de la panza menos.
pero comentaron ahí, primero la intriga que hicieron contra el pulque para meter la cerveza, y luego comentaron, no sé si sea cierto, Rigo Maldonado, Armida Canet y mi esposa tiene foto con usted en Mexicali, dice que usted es su gallo, pues falta mucho, pero agradezco mucho. Muchas gracias, un abrazo y gracias por la cooperación. Entonces les decía yo que comentaban que el pulque era el refresco, te ibas a la sombra y te refrescabas con el pulque, y que no solo hicieron la mala propaganda al pulque, sino se quedaron con la idea que tenía la gente de que el refresco era pues, una bebida para refrescarte, y por eso en México no le llaman soda, sino le llaman refresco. Que de refresco no tiene nada, porque tiene que estar heladísimo y con la cantidad de azúcar que tiene, no te refresca. Tan graves ahí los que entran a injuriar. Pues me está gustando Elizabeth Strout. Ay, William. Este libro, Ay, William. No sé qué tan vendido haya sido. La he oído bien, es una escritora norteamericana que tiene su cartel. Fue la primera edición de 2022 en España y en México también. Y el libro es de 2021, o sea, es un libro reciente. Bueno, 4 años tiene ya. 3 de que se publicó en México. Tiene unas partes muy bonitas. Bueno, pues nos vemos mañana. Mañana igual me alcanzo a regresar acá para hacer la videocharla a las 6, porque acabando la permanente yo, como cuando salí a la escuela, a ver, alcanzo a platicarles rápido. Sí alcanzo. Yo adoraba a mi abuela y nos habíamos ido a vivir a la Unidad del Seguro Social de Tequesquinauga, que mi madre siguió viviendo en el centro histórico. Yo iba a la escuela Pablo Moreno, ahí, muy cerca de casa de mi madre, muy cerca de donde tengo mi departamento, ahí en la Plaza Santo Domingo, muy cerca. Ahí sigue la escuela, la Pablo Moreno, creo que es República de Bolivia. No les hago la historia larga, de lunes a viernes estaba con mi mamá. Y el viernes tarde se me hacía para tomar el camión. Mucho tiempo estuve solo con mi abuela, pero luego mi mamá me llevó con ella. Es más complicado que eso, pero digamos que así fue. Entonces a mí tarde se me hacía el viernes, pero ya patitas pa' qué te quiero. Entonces así le voy a hacer mañana, acabando la sesión de la permanente, pero corro para acá, para Tepoztlán. Hoy fui a la montaña, fuimos a la Poza del Rey, que le llamamos. Está preciosa, tiene menos agua y es una virtud, o sea, está llena de agua. Y es una virtud porque no pudimos salir por una parte que es menos complicada para salir que descender por donde subimos, que el ascenso es complicado, pero el descenso es muy complicado. Entonces hoy podemos salir bien por otro lado, que de regreso caminas un poco más, pero es menos riesgoso. Y el agua estaba heladísima, la verdad. Entonces estuvo muy bien la caminata de hoy, muy fuerte, pero no como el descenso que hicimos ahora que fuimos a la cascada, a la maravillosa que le hicimos nosotros. No, hombre, fue durísimo. Yo traigo un moretón y Emma trae varios de ahí del descenso, que fue duro. Entonces, pues mañana quisiera ir a la montaña, porque luego ya, aunque la gira es aquí en Morelos, pues no me va a dar chance de ir a la caminata. Si andas desayunando, si temprano a las 12. Sí implica. Padre del federalismo, es considerado el padre del federalismo. ¿Quién es considerado el padre del federalismo? O sea, a lo mejor también se me fue Valentín Gómez Farías, yo creo. Pero a ver, y de la separación de la Iglesia y el Estado. Buxeline, no. Estaban Ramos Arizpe, que enfrentaba a Fray Servando Teresa de Mier, que era de la idea centralista. Sí, es Ramos Arizpe.
es Miguel Ramos Arizpe. O sea, si fue muy mala mi presidencia, me queda uno, no, ya me pasé. Si fue muy mala mi presidencia, pues, ¿qué les preocupa? ¿Qué les preocupa? El pueblo juzgará. Y además ya termino el 31 de agosto. Está bien. Den argumentos de por qué fue mala. El circo, ahora resulta que el circo lo hago yo. No, bueno, lo que hay que oír. Sí, no, bueno, Anabel Hernández es... Not your circus, not your monkeys. No hablen mal de ningún compañero. No hablen mal de ningún compañero. Aquí no es el espacio para hablar mal de ningún compañero. Ahí nos vemos. $70 con 27 centavos, 1,290 likes, 1,870 personas están viendo. Vamos a ver cuántos entraron en 5,897. Otra vez andamos en ese rango según YouTube.